Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Quiero saludarle a todos y darle la bienvenida a Probados. Soy el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Estoy encantado de saber que estás conectado con nosotros desde Colombia, Venezuela, Centroamérica, México o cualquier otro país donde estés recibiendo esta programación. Y además estoy aquí acompañado de un hermoso público que está con nosotros disfrutando las incidencias del programa en sitio, aquí mismo, donde estamos compartiendo con el pastor Hermes Tavera, el autor del libro Probado, que es la serie de estudios bíblicos para el año 2024 del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Les doy un saludo cordial a todos, les agradezco por estar acá y les invito para un encuentro con el pastor Tavera y las principales ideas del capítulo 2 de su libro, que tiene como título Caín, cuando tener no es suficiente. Y me parece que es un buen momento para que podamos pedir la bendición de Dios en oración. Y voy a pedir al pastor Eddie que en este momento nos ayude elevándonos al trono de la gracia en oración. Oremos. Gracias, oh Dios, por este lindo momento que nos permites compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra, tu amor, tu bendición llene nuestros corazones, y te agradecemos por ser tan bondadosos, tan bueno, tan entregado a hacernos felices y a darnos tus más ricas bendiciones. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, creo que el momento ya es propicio para que demos la bienvenida una vez más aquí al programa al autor de este libro, Probados, vidas confrontadas con valores eternos, el pastor Hermes Tavera, para que conversemos con él acerca del capítulo 2 de su libro, titulado Caín, cuando tener no es suficiente. Vamos a darle la bienvenida al pastor Hermes Tavera. ¿Qué tal, pastor? Te saludo. Gracias por venir al programa esta noche. Bueno, poco a poco avanzamos mirando tu libro y la verdad es que es un privilegio tenerte aquí con nosotros, escuchar cómo tú miras los capítulos, cómo tú percibes el mensaje que está contenido en ellos, y sobre todo tener la oportunidad también de hacerte algunas preguntas que generan el libro y que definitivamente tal vez no están contestadas en el espacio que tenías disponible para escribir. La historia de Caín pues siempre ha sido como un símbolo de lo negativo, ¿no? De lo malo. Pero me gustaría así como plantearte una pregunta, pastor Tavera, para ir adentrándonos en lo que sería el capítulo número 2. La pregunta es, ¿cuándo te parece que tener no es suficiente? Cuando no importa lo que tenemos, carecemos de Dios. Comienza en Génesis 1, la tierra era desordenada y vacía, pero si está desordenada no está vacía. De modo que la Biblia está sugiriendo que no es lo que tenemos lo que nos llena, sino a quién tenemos. En la historia de Caín se muestra una persona que adquirió todo, pero perdió la perspectiva divina y el plan divino no fue integrado en su vida, y por eso nunca tuvo lo que realmente necesitaba.
Estoy viendo que en tu libro la familia de Adán y Eva tuvo bastante espacio, ¿no? Sí. Y la verdad es que de la mano contigo en estos capítulos estamos aprendiendo cosas interesantes y muy pertinentes, ¿no? La vez pasada que hablábamos de los límites de Dios, ¿quién no se siente aludido en este mensaje? Y ahora pues nos va a hablar de tener cosas. Pues estoy listo porque la navaja va a venir directo, ¿no? O sea, todos nosotros, todos tenemos y nos gusta tener cosas. Ahora resulta que tenemos que averiguar que no es lo que tenemos, ¿no? Sino a quién tenemos. Porque increíble, ¿no? A veces tener no es suficiente. Estoy ya muy ansioso por escuchar el resumen que vas a hacer de este capítulo número 2, Caín, cuando tener no es suficiente. Amén. Génesis capítulo 4. Es una historia muy conocida. La historia de Caín y Abel. Conoció o había conocido Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín, diciendo: por la voluntad de Jehová o de Jehová he concebido varón. Y dio también a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, dice el texto, que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de lo mejor de su ganado una ofrenda a Jehová. Y el Señor vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y su ofrenda. Y dice el texto que entonces Jehová dijo a Caín, que Caín se ensañó, se enojó de manera grande y se decayó su semblante. Y Jehová dijo a Caín entonces: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has deprimido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La expresión decaer el semblante es un semitismo para estar deprimido. ¿Por qué te deprimiste? Si haces bien, no serás enaltecido, y si no lo haces, el pecado está a la puerta, con todo tú puedes enseñorearte de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó su mano contra su hermano y lo mató. ¿Dónde está tu hermano? Caín responde: soy yo guarda de mi hermano. Entonces Dios comienza una conversación con Caín, pone una señal en Caín, y el verso 16 dice: y salió Caín de la presencia de Jehová a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Luego en el verso 17 Caín se casa, da a luz, tiene un hijo, pone el nombre Enós y llama a la ciudad, construye una ciudad con el nombre de su hijo. De ahí se muestra una descendencia de Caín de 7 generaciones hasta Lamec. Todos tenemos una idea de Caín, el mal Caín, el perverso Caín. La Biblia dice que Caín era malo. Dice Primera de Juan: Caín era malo y sus obras eran malas. Caín era malo, era del maligno, dice el texto. De modo que cuando nosotros leemos la historia de Caín con los ojos de que Caín es el malo, ya si te cuentan la película antes de tú verla, ya tú sabes en qué termina. Tú sabes cuál es el bueno y cuál es el malo. Pero yo quisiera que nosotros veamos la historia de Caín como si nunca la hubiésemos leído. La verdad es que cada día nosotros estamos viendo Caínes que son los buenos.
En realidad, Caín es el único que habla en la historia. Abel nunca habla en la historia. Solo Caín habla. Caín habla con Dios, le reclama a Dios, Dios le habla a Caín. Abel nunca dice una palabra. Segundo, Dios protege a Caín. Yo me pregunto, Caín dijo, me van a matar, y Dios dijo, voy a poner una señal para que nadie te mate. ¿Lo vieron? Pregunto, ¿por qué Dios no le puso una señal a Abel para que no lo maten? Caín construye una ciudad. Es el fundador de la primera ciudad en el mundo. De él salen las primeras gestas civilizadoras. De Caín salen los primeros que trabajaron con metales, los primeros que inventaron instrumentos de música. Caín es un hombre exitoso que cuenta con la protección de Dios. La palabra Caín en hebreo hace juego con la palabra adquirir. Adquirir. Caín es un arquetipo del hombre que vive para adquirir y triunfa. Lo consigue. Parece nunca se enferma. Muere a los 100 años. Logra, triunfa. Y Dios no está en su corazón. De modo que Caín, el mal Caín es nuestro héroe. Caín está en cada película que vemos. Caín es el modelo de lo que buscamos. Caín ese es el hombre que aparece en esos videos en YouTube, que yo quiero ser como él. El que no le importa nada, que lo logra nada, mata a quien se pone por el medio y a pesar de todo triunfa. Abel no tuvo descendencia, que en la Biblia significa vivir en vano. Caín, al contrario, tuvo 7 generaciones, que indica la generación perfecta. Caín lo logra todo. Abel, por su parte, la palabra Abel significa soplo, lo que indica lo pasajero, literalmente lo que es vano. Abel no habla, Abel sufre, Abel muere. Pero es el protagonista en la Biblia. La Biblia tiene un héroe contrario que nos hace repensar cuáles son nuestros valores, a quienes nosotros queremos imitar. En el libro de Eclesiastés comienza: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo, Abel Habalín, Kol Habel. Otras palabras, vanidad de vanidades es un juego con la palabra Abel. Abel de Abeles, todo es Abel. Porque adquirir y adquirir y adquirir es nada. Abel muere sin hablar, solo con sufrir. Y eso que yo estoy diciendo ahora es el gran dilema que aparece en todas las teodiceas de todos los tiempos. ¿Por qué una persona que se aleja de Dios triunfa? Y una persona que no busca de Dios muere, sufre. La persona que tiene valores es abusada. La persona que no le importa nada logra lo que quiera y al fin la vida le sonríe y a veces hasta Dios lo protege. Yo no sé la respuesta de eso. Muchos de ustedes a mí me dan envidia porque son peores que yo y están mejor que yo. Y yo me pregunto, ¿por qué, Señor? A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios le da salud a tanta gente que la usan para nada? ¿Por qué? ¿Por qué se muere el equivocado? ¿Por qué el jefe que no tiene principios al fin es promovido y a mí me despidieron? La historia de Caín y Abel se vive haciendo en nuestras vidas.
En el libro de Santiago, incluso, el apóstol en Santiago 5 hace eco de la historia. Dice: oh ricos, aullad por las riquezas que os vendrán, el jornal de los trabajadores que no le ha sido pagado. Y dice: el cual clama. Eso está recordando la sangre de Abel, que clamaba a Dios desde la tierra. Cuando tú haces una injusticia, cuando tú no le pagas a alguien lo que toca, cuando tú le robas a alguien, cuando tú humillas a alguien, Abel no habla, pero su sangre habla. La voz del oprimido habla ante Dios. La voz de Abel habla. Aunque no tiene voz, Dios tiene oídos para los gemidos internos, para los llantos que tu alma ahoga, que nadie escucha, nadie te hace caso, pero Dios está muy pendiente a ellos, porque la sangre de Abel sigue hablando y clama a Dios desde la tierra. Jesús, Dios hecho hombre. Si Dios vino a la tierra, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que lo puede lograr todo, Jesús, Dios hecho hombre, debió triunfar. Pero la verdad es que Jesús murió fracasado. Murió desnudo, maltratado, con sus seguidores abandonándole, y el mismo Dios se le desaparece, como se le desapareció a Abel cuando más lo necesitaba, y muere preguntando: ¿por qué me has desamparado? ¿No es curioso que Dios hecho hombre fracasa? ¿No será que Dios está más en el fracaso que en el éxito, en la debilidad que en el poder humano? La Biblia dice que Jesús es mediador del Nuevo Testamento por la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Es precisamente en tu debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. Es en tu enfermedad donde el poder regenerador de Dios se quiere manifestar. Es en la muerte de Cristo donde se puede mostrar el poder de la resurrección divina. Es en el Abel que muere y no en el Caín que queda vivo. Es en el Abel que sufre y no en el Caín que mata. Es en el Abel pasajero y no en el Caín que lo adquiere todo, donde Dios se manifiesta. Cristiano, la plenitud de la vida no se mide por cuánto poseemos. Caín lo poseyó todo, Abel nada. Sin embargo, el que nunca habló en la historia por medio de Cristo, hoy todavía sigue hablando. Esto, que puede ser una simple, bonita reflexión, nos hace reevaluar nuestros valores y recordar que la vida es más que poseer, que hay valores eternos que Dios quiere incrustar en nosotros, y para que vivamos esos valores, a veces el sufrimiento y la irrelevancia es necesaria. Abel fue el primer mártir que murió por nada, para que te acuerdes que cuando tu vida no tiene sentido y sientes que has vivido en vano, el sentido está en Dios, y que adquirirlo todo no tiene nada si pierdes tu alma. Yo creo que eso es digno de reflexión. Amén. Que Dios les guarde. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, pastor, por su palabra que ha sido clara, limpia, directa, pero ha ido profundo a nuestros corazones en esta oportunidad. Me parece que lo que dice Mateo en el capítulo 16, versículo 26, pudiera ser un buen resumen de la vida de Caín y de lo que usted ha dicho, ha presentado hace un momento, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Y gracias también por reivindicar un poco a Caín delante de nosotros, porque hoy caigo en cuenta que tal vez, aunque nos identificamos más con Abel, nos parecemos más a Caín, ¿no? Y en realidad
quitando ya el final que conocemos en la Biblia de la vida de los dos, si nos presentaran a uno y al otro como modelo, lo más probable es que dijéramos: cuando yo sea grande quiero ser como Caín. Pero ahora le veo todo el sentido al título de su capítulo cuando dice: cuando tener no es suficiente. La verdad es que Caín fue un gran empresario, un hombre exitoso. Estaba evidentemente dispuesto a pagar lo que fuera para tener lo que quería, ¿no? Pero en el proceso es evidente que incluso le importó poco contar con la bendición de Dios. Y ahí es donde está, me parece que la diferencia con Abel, en lo que usted nos ha explicado. Qué maravilloso. Y estoy pensando ahora que ese mensaje, esa historia, ¿no?, esa vida, como se refleja en su libro, las lecciones que usted nos ayuda a identificar, para mí hacen una conexión muy directa precisamente con el mensaje de la mayordomía bíblica. Una de las cosas que para mí es claro que Dios hace a través de la mayordomía es tratar de ayudarnos a bregar, a lidiar, a relacionarnos con las cosas en una forma en que no terminen dañando nuestra relación con Él. Y ahora recuerdo muy bien que probablemente Caín, que era hijo de Eva y de Adán, que no les iba muy bien con los límites, terminó también muy dañado precisamente porque esa vena de exitoso que tenía nunca la pudo controlar. Tampoco le fue bien con los límites a Caín y ahí está las consecuencias. Pero qué mensaje, ¿no? Es un mensaje que es increíble que haya pasado apenas comenzando el mundo, porque ese es un mensaje que perfectamente podría predicarse en cada lugar hoy día, porque la verdad es que nos hemos lanzado todos a la búsqueda de tener, de alcanzar, de conseguir, de acumular, lo cual esencialmente no creo que podamos decir que tiene algo de malo, excepto cuando ya termina dañando nuestra relación con Dios. Yo quiero agradecerte, pastor, por hacernos reflexionar en el capítulo 2 de tu libro. Y yo supongo que así como te he mencionado estas cosas, hay preguntas y vamos a dar oportunidad para alguna pregunta. Pero antes que lleguen las personas que quieren preguntarte, en el capítulo habla de Abel como el explotador. ¿Por qué? De Caín como el explotador. ¿En qué sentido usas esa imagen? En el libro de Santiago, como mencioné, el apóstol escribe a los ricos explotadores del pobre y utiliza ciertos vocablos, ciertas frases que hacen eco de la historia de Abel. Por ejemplo, en Génesis dice: la voz de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. En Santiago dice: la voz del trabajador al cual tú no le has pagado clama a mí desde la tierra. Dice Caín mata a Abel y dice: habéis matado al justo. O sea, un explotador es cargado con el asesino de Abel, el asesinato de Abel, cuando no trata bien a su empleado. En la sociedad donde vivimos hoy, donde el mercado no es directo, mientras más tú explotas, más te enriqueces. Mientras tú tienes un negocio y ganas $100,000 y tu empleado gana a $30 la hora, pero tú dices: si yo le quito y lo pongo que trabaje un poco más y le pago un poco menos, me voy a ganar $110,000. Tú te haces un poco más rico haciendo a alguien un poco más pobre. Y Dios te está diciendo: eso que hiciste para adquirir más,
te hace Caín, porque convertiste al otro en Abel en nada. Lo convertiste en soplo. Su sangre, su sufrimiento, su dolor clama a mí desde la tierra y yo lo voy a vengar. Dios ve cada injusticia y nosotros como cristianos en nuestro sistema se cometen injusticias, pastor. En nuestro ambiente, ¿verdad? Y en nuestro sistema. Y en nuestro sistema, correcto. Como cristianos pedimos la bendición de Dios para que Dios nos prospere. Cristianos explotadores que buscan la ayuda de otro cristiano para que le haga algo más barato, sin pensar que esa persona se irá a su casa tal vez y no podrá terminar una semana en paz. Para tú ahorrarte unos centavitos, alguien tiene que sufrir. Las injusticias son sangre. Y el que no reacciona ante una injusticia es como ver un asesinato y decir nada. Lamentablemente a los cristianos falsas ideologías nos han inoculado para creer que protestar ante la explotación es pecado. Pero la voz de toda injusticia clama a Dios desde la tierra y es el deber de cada cristiano elevar su voz y su protesta con cada persona que sufre por la explotación. Así es, pastor. Hay una persona que está lista para hacer una pregunta para ti. Adelante, por favor. Daphne Alce, de Haití. Pastor, a veces tenemos la sensación de que a los malos le va bien y a los buenos le va mal. ¿Por qué Dios permite a que los malos le vaya aparentemente bien? Yo quisiera saber esa pregunta, la respuesta. Y Dios nunca da, mi querida hermana, la respuesta a eso. En el Salmo 73, el salmista, creo que Asaf, dice: por poco resbalan mis pies viendo la prosperidad de los impíos, porque ellos no tienen afán, todo le va bien, mientras que el justo sufre. El texto no dice en qué pasó que él quedó bien, solo dice que, pero cuando entrando al templo de Jehová vi el fin de ellos. En otras palabras, la respuesta a la desigualdad humana no está en un conocimiento, sino en una comunión. El salmista agrega: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La idea que la Biblia parece transmitir es que Dios nunca me va a decir por qué alguien prospera y otro no, por qué en cada caso. Lo que Dios dice: yo valgo más que todo y la comunión conmigo está a disposición de todos. No le llames prosperidad a alguien que consigue y tiene y me perdió a mí. Cuando tú tienes a Dios, tú te das cuenta que lo tienes todo y que lo que necesitas con su presencia Él te lo dará. Y eso más que una palabra, yo en mi vida, más que una teoría, puedo decir, yo me crié en momentos cuando la comida no era segura. Yo le he llegado a orar a Dios: Señor, yo quiero comer hoy. Pero un día me sentí un ratón. Un ratón come. La Biblia dice que las avecillas Dios la alimenta y no tienen que pedirle. Me dio vergüenza que un hombre con la cabeza que Dios me dio tenga que pedirle a Dios comida. Le dije: Señor, cumple tu propósito en mí. Yo espero que para eso tú me tengas que dar comida. Cuando el objetivo de la vida es la presencia de Dios, cuando el objetivo de la vida es tenerte a ti, entonces Dios nunca me va a dejar morir de hambre. Y Dios me va a dar lo necesario.
si ahora mismo yo pierdo las piernas, por lo menos he aprendido algo de Dios. Sé que para cumplir el objetivo que Dios tiene para mí no necesito las piernas, porque Dios nunca me quitará lo que yo necesito para cumplir su plan. Gracias, pastor, maravilloso. Y esa es una de las ventajas de tenerte con nosotros acá para que contestes estas preguntas. Hay una más y quiero pedirte que la recibamos ahora y que por favor tenga la bondad de contestarla. Adelante, por favor. Dios me deja Antonio Torres. El ejercicio de la soberanía de Dios en torno a Caín y Abel puede considerarse como predestinación. Muy importante pregunta. La predestinación es una doctrina bíblica. Yo afirmo la doctrina bíblica de la predestinación. Ahora, en la Biblia hay dos elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de predestinación. Primero, la predestinación bíblica nunca es para personas con excepción de Cristo. Y segundo, la predestinación nunca determina el destino, sino la misión de una persona. Ahora lo voy a explicar mejor. Nosotros somos elegidos corporalmente. En el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en el amor. Versículo 5, habiéndonos predestinados. Note que la predestinación es: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. De modo que Dios no está diciendo Juanito se va a salvar. Dios eligió a Cristo antes de la fundación del mundo para que todo el que está en Cristo sea salvo en Cristo. Entonces, la predestinación es para el que cree en Cristo. Segundo, la predestinación, como habla Romanos 9, es más al servicio. La primera vez que la palabra predestinación aparece así en la Biblia es cuando creo que Romanos 8, Romanos 8 dice que a los que llamó también predestinó, versículo 29, a los que llamó también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa? Que Dios no dice este está predestinado a salvarse o este está predestinado a perderse. Dios predestinó a todos los que iban a salvarse para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, tú eres salvo en Cristo, tú creíste en Cristo, por lo tanto tú estás predestinado a ser igual a Cristo. Dice, a los que predestinó, a los que llamó, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios te predestinó a salvarte, sino a los que ya llamó para salvación, tú estás destinado a ser igual a Cristo. Tercer lugar, en el libro de Romanos capítulo 9 también se habla de la predestinación. Dice que Dios elige antes de que se haga bien y mal, y se tome la historia de Caín y Abel, citando Malaquías 1 que dice de Caín y Abel, no, de Jacob y Esaú. A Jacob amé y Esaú aborrecí, y la gente la toma como que Dios eligió a algunos para perdición y a otros para salvación. Pero no, eso está en Génesis 24, cuando Caín y Abel están en el vientre de su madre, creo que Rebeca, Dios le dice, dos pueblos están, Jacob y Esaú, dos pueblos están, gracias, dos pueblos están en tu vientre. De modo que Dios no está hablando de dos individuos, sino dos pueblos. Dios estaba eligiendo al pueblo elegido, y Jacob fue el pueblo elegido, y Esaú fue el pueblo rechazado o no elegido. El lenguaje bíblico de elección es fuerte, porque la Biblia utiliza, los semitas utilizan merismos contrarios opuestos. Lo contrario a amor es odio. De modo que a quien tú no amas, odias, aunque tú no odies. Dice que Jacob amó a Raquel y odió a Lea. Pero no es que odiaba a Lea, sino que no amó. Dice Jesús, el que no odia a su padre más que a mí,
Y al que no odia a su padre y a su madre, lo ama más que a mí. No es que tienes que odiar a su padre para seguir a Cristo, sino que tú tienes que elegir a Cristo. Dios eligió a Jacob no porque odiaba a Esaú, sino que Jacob era quien iba a ser el pueblo elegido, no para ser el único salvo, sino para que por medio de ese pueblo el mundo pueda ser salvo, porque en ti, en la descendencia de Abraham, de la cual Jacob era parte, serían benditas todas las familias de la tierra. Gracias, pastor. Esa pregunta tomó un poco de tiempo, pero tal vez podemos tener un minuto más para tomar una pregunta. Sí, tenemos una más y vamos a ver si podemos contestarla. Saludos, mi nombre es Oniel Méndez. Soy un joven creyente que quiere buscar de Dios, pero todos los días me bombardean con preguntas que me ponen en duda la autoridad de Dios en la Biblia. ¿Qué me aconseja usted? Yo te voy a dar un consejo que me lo tengo que repetir a mí. No hay nada automático. Como el amor no es un sentimiento, tú decides cada día a quién amar. La sumisión a Dios es una decisión diaria donde tú cada día tienes que decir, yo lo acepto. Pero ¿aceptar qué? Hay que entrar en contacto con la palabra. Cada historia de la Biblia es Dios diciéndote algo sobre el mundo, sobre Él, sobre ti, sobre tu esperanza y sobre tu deber. Cuando tú aprendes algo de Dios, descubre qué quieres que haga, Señor. No tienes que aceptar que Dios es Dios. Acepta lo que Dios te dijo hoy que tienes que hacer. Y si tú obedeces hoy el pequeño paso que Dios te está pidiendo a dar, estarás preparado al gran paso. A Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra. Y él salió de su tierra. Más tarde le dijo, entrégame a tu hijo. Y él entregó a su hijo. Si le hubiera dicho al principio, dame a tu hijo, Abraham tal vez se hubiera devuelto. Dios tal vez no te está pidiendo que entregues tu vida. Te está pidiendo tal vez que seas fiel en algo pequeño. Y paso a paso, Dios nunca te dará una prueba más de la que tú puedes soportar. Segundo, y con eso te termino, dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El querer siempre viene previo al conocer. La gente quiere conocer la voluntad de Dios antes de estar dispuesto a obedecerla. Dios te dice, si tú me quieres obedecer, que eso está en ti. Si tú quieres obedecer, yo te voy a decir qué hacer, no al revés. Y cuando tú le digas, Señor, no importa qué, yo te voy a obedecer, Dios comenzará a darte sabiduría para que hagas lo correcto. Muchas gracias, pastor. Muy amable por contestar estas preguntas. ¿Qué les ha parecido el capítulo 2 de Probados? Una bendición del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumir lo que el Señor nos dijo a través de este capítulo? Por lo menos quisiera sugerir que acabamos de ver en Caín el ejemplo, el símbolo de una persona exitosa, del que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, a pagar el precio que fuera para conseguir lo que quería. Hasta ahí, excelente. Pero el problema con Caín es que para conseguir, para tener cosas, no le importó contar con la bendición de Dios. Y creo que esta historia está en la Biblia para que entendamos que tener cosas sin la bendición de Dios nunca va a llenar nuestro vacío existencial. Nunca va a evitar que tengamos depresión, ansiedad. Probablemente esos detalles no están en la Biblia, pero hay indicios en la historia de Caín de que manejaba bastante ira, enojo, ansiedad, cuando las cosas no salían como él quería. Y aunque tenía mucho, aunque era mucho más próspero materialmente que su hermano Abel, logró mucho más cosas, al final no pudo lograr la bendición de Dios y no pudo dar sentido
a su vida. Tener todo sin Cristo es tener nada, pero tener a Cristo es tenerlo todo. Porque ¿de qué le vale al ser humano ganar todo el mundo si al final pierde su alma? No quiero que dejen de ver en esta historia, es solo un detalle, pero está ahí. Todo el cuadro del carácter de Caín salió a relucir en el momento en que él fue llamado a presentar una ofrenda a Dios. Muchas veces escuchamos hablar de los temas de ser fiel a Dios en nuestra mayordomía, de ser generosos con Dios en nuestras ofrendas. Y a veces tal vez podemos verlo como un asunto eclesiástico. La iglesia quiere que demos ofrendas. Pero la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la forma como trabajamos esas cosas puede mostrar claramente cómo es nuestro carácter. Fue ahí, en ese momento, en que Dios le pidió la ofrenda, que quedó retratado quién era Caín en forma más clara. Así que yo dejo esa pregunta. ¿Cómo tu práctica de ofrendar? ¿Qué dice tu práctica de ofrendar con relación a Dios? ¿Qué dice tu práctica de ofrendar con relación a tu interés de tener cosas, aunque no pueda tener la bendición de Dios para tenerlas? La historia de Caín está ahí para que entendamos que las cosas tienen su importancia. Pero el verdadero sentido de todo solamente es posible encontrarlo en Cristo Jesús. Todos pasamos la vida buscando ser relevantes, ser importantes, tener alguna cuota de poder y ser amados por alguien. Hacemos todo por lograr eso. Si no lo conseguimos, decimos que no valió la pena vivir. La historia de Caín, la historia de Abel muestra dos personas. Uno que tuvo relevancia, poder y mujer, pero que Dios no le agradó. Me da la idea de que la vida no es cuán feliz estoy yo con ella, sino cuán feliz está Dios conmigo. Yo soy relevante porque soy querido por Dios. Amén. Porque soy amado por Él. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, en el bautismo, una voz del cielo le dijo: tú eres mi hijo amado y estoy contento contigo. En medio de tu vacío, en medio de el hueco que tienes dentro, no lo llenes con más poder o buscando un nuevo amor o buscando una nueva posición. Siéntete simplemente amado por Dios. En este momento vamos a orar y espero que tú sientas ese amor de Dios que vale más que todo lo que puedas tener. Querido Dios, estamos hoy en tu presencia, porque hasta aquí hemos vivido como Caín y hemos maltratado a otros. Hemos roto muchos corazones porque queremos el amor de la vida. Hemos destruido a otros porque queremos tener lo que soñamos. Hemos bajado a otros porque queremos ser relevantes. Pero hoy nos rendimos y decimos y confesamos ante el universo que solo nos basta tu amor. Que tu amor sea derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.